Buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches. Apenas. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Apenas se escucha, doctor. Ya, esperemos unos minutitos para comenzar, ¿ya? 1 minuto, 2 minutos. ¿Y ahora dónde le doy volumen a esta cosa? Bueno, no escucho nada. Sí, así. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Continuando con los temas. ¿Sí me escuchan claros? ¿Sí me escuchan claro? ¿Sí me escuchan? Doc. Sí, porque estoy con un nuevo Sí se le audio, escucha. Ya, ok, buenas noches. Ya estoy con un nuevo audio y estaba preocupado que no se me escuche bien y estábamos probando desde temprano. Bueno, continuamos con la clase entonces. Muy buenas noches con todos. Continuamos con las docencias programadas para el día de hoy. El día de hoy me toca hablar sobre el embarazo ectópico. Vamos a profundizar, ya lo vimos en una clase anterior, ya vimos sobre las hemorragias del primer trimestre. Vamos a volver a recapitular ese tema, extendernos un poquito más y hablar específicamente sobre el embarazo ectópico. Vamos a hablar unas ciertas características clínicas al inicio y al final nos enfocamos solamente en ecografía. El embarazo ectópico, como muchos nosotros lo conocemos de medicina, pero siempre vienen los términos, viene del griego ectopos, que significa fuera de lugar.
El embarazo es cuando se produce el óvulo, la fertilización del óvulo fuera y se implanta fuera del útero. Y lo que tenemos que tener presente que el embarazo ectópico es la complicación hemorrágica en la primera mitad del embarazo con la mayor alta mortalidad materna. Entonces, el diagnóstico oportuno de eso vamos a hacer la diferencia en la evolución de la paciente. Desde el año 2007 equivale más o menos del 5% de las muertes en países desarrollados, el embarazo ectópico. Si en los países desarrollados equivale el 5% de muertes maternas, si nos podemos imaginar cuánto equivalerá acá en Latinoamérica, en los países en vías de desarrollo, va a ser un poco mayor. Epidemiológicamente hablando, la frecuencia de los embarazos ectópicos se encuentran de todos los embarazos en el 2% aproximadamente. De las complicaciones, es la primera mitad del embarazo ectópico. El embarazo ectópico es la más letal. De todas las complicaciones en la primera mitad del embarazo, el embarazo ectópico es la más letal. Entonces, ya estemos entendiendo la importancia de un buen diagnóstico acerca del embarazo ectópico. Desde la década de los 80, los embarazos ectópicos han ido aumentando. ¿Cuál será el porqué de esta razón? Se lo entiende porque existen desde más o menos de la década de los 80, comenzaron con las técnicas de reproducción asistida. Entonces, esto hizo un aumento de la incidencia de los embarazos ectópicos por el uso de estas técnicas. Entonces, a partir de los años 80 que apareció esto, se fue dando casos más frecuentes. Y por ende ha aumentado la mortalidad, pero a diferencia de que han aumentado en el tiempo los casos, asimismo ha disminuido la mortalidad por el diagnóstico oportuno. La causa que produce o la etiología que producen los embarazos ectópicos se tiene como el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, que las enfermedades de transmisión sexual conocemos que las ITS son frecuentes para la producción de un embarazo ectópico, pero en especial la clamidia trachomatis. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual muy común en nuestro medio y de fácil tratamiento cuando se diagnostica a tiempo, pero asimismo es la que causa un daño en el endotelio de las trompas. El uso de anticonceptivos solo de progestágenos. El uso de estos anticonceptivos lo que hacen es que reducen la motilidad de las vellosidades que se encuentran en las trompas, la que ayudan a que se movilice el útero, como se movilice el óvulo fecundado hacia el útero. Entonces, los anticonceptivos solo de progestágenos hacen que disminuya esa motilidad. Las técnicas de esterilización tubárica, la tecnología de reproducción asistida, ya le estaba mencionando hace rato, la cirugía tubárica, la salpingostomía y la tuboplastia por infecundidad. Las pacientes que se realizaron la ligadura de trompas y luego desean volverse a canalizar, ellas son las que también tienen un alto riesgo de producir un embarazo ectópico. Los factores de riesgo, asimismo, como ya conocemos las causas, también tenemos los factores de riesgo, que no necesariamente significa que puede llegar a tener un embarazo ectópico, pero una persona, embarazada, que ha tenido un embarazo ectópico previo, es más seguro que en su siguiente embarazo lo va a volver a repetir. La cirugía tubárica, los dispositivos intrauterinos, los DIU. Una embarazada con un DIU tiene un alto riesgo de producirse un embarazo ectópico, así mismo como un embarazo normal, pero también puede producir un embarazo ectópico. La patología tubárica demostrada en pacientes que tienen problemas tubáricos ya diagnosticados tienen el riesgo de producir un embarazo ectópico. La reproducción asistida, la enfermedad inflamatoria pélvica como tal, enfermedad inflamatoria pélvica, ya sabemos que muchas de las veces la enfermedad inflamatoria pélvica se producen por las ITS, y la salpingitis. Las mujeres que tienen uso excesivo de cigarrillo, las fumadoras del tabaquismo, pacientes con abortos previos,
las parejas sexuales múltiples, una cesárea previa. Las pacientes con cesáreas previas también tienen riesgo de producir embarazo ectópico. Los anticonceptivos hormonales, bueno, aquí está redundando. Y haberse sometido a una cirugía para revertir la ligadura de trompas con el fin de quedar nuevamente embarazada. Bueno, esos son los factores de riesgo nada más. Entonces, para el diagnóstico, antes de diagnosticar, nosotros sabemos que cuando un paciente tiene un embarazo ectópico, se tiene que realizar un examen físico. En el examen físico lo que se puede palpar es una masa anexial palpable cuando se hace el tacto vaginal. Podemos palpar al momento del tacto se puede sentir una masa en los anexos, el cual también es muy dolorosa la movilidad. Cuando nosotros hacemos el tacto, se va a sentir un bulto y eso le va a doler. Los signos de dilatación peritoneal, y esto ya es cuando signos de irritación peritoneal ya es como igual al final de signos de descomposición hemodinámica. Esto ya es cuando se puede estar presente un embarazo ectópico roto. El paciente va a tener mucho dolor. Y la reacción si tiene irritación peritoneal o signos de descomposición hemodinámica, quiere decir que ya estamos en un embarazo ectópico, ya está complicado. Y la otra es la ocupación del saco de Douglas. Como ven en la imagen inferior derecha, ahí podemos ver un leve líquido en fondo del saco de Douglas. Alguna cosa que les iba a decir aquí en las diapositivas, igual ya saben que al final van a tener todas las diapositivas. Me he esmerado en buscarles las imágenes y mientras vamos hablando de alguna cosa, van a aparecer las imágenes de lo que estábamos hablando. Entonces se les va a hacer un poco más entendible y vamos a seguir en la dinámica de esta clase. Pues he tratado me he demorado un poquito en hacerles esta, pero les va a servir bastante porque tengo las imágenes que están, mientras hablamos de ciertas cosas, ciertas características en la diapositiva, va a estar la imagen ecográfica que se relaciona a eso, ¿no? Una que otra por ahí que se me va a pasar que no la encontré, pero bueno, sí me costó un poquito de tiempo realizar esto, entonces cuando ya les tengan las diapositivas, sepan visualizar o darse cuenta de las imágenes que están ahí, que son específicas en cada diapositiva para que puedan relacionar y estudiar, ¿no? Como aquí les decía, ocupación de saco de Douglas, aquí se ve la imagen en corte longitudinal, en la parte posterior del útero se ve el líquido anecogénico en el saco de Douglas y así es como se va a ver. La cantidad ya es variable, en este es una cantidad muy pequeña, pero asimismo puede aumentar de volumen según el tiempo de evolución del embarazo ectópico. Para el diagnóstico, ya sabemos, las cosas que vamos a estar presentes, dolor, amenorrea y sangrado genital. El dolor se va a estar en el hipogastrio o puede estar irradiado o indicado a las dos fosas ilíacas. Va a haber una amenorrea. Sin amenorrea no hay embarazo. Más o menos se va a producir entre las 6 y las 9 semanas de gestación, se va a producir este cuadro clínico. Va a tener un sangrado genital, que se lo conoce en unas bibliografías como borra de café, en la cual la paciente va a decir que tuvo un sangrado genital, tiene dolor, no ha menstruado, y el sangrado es oscuro, entonces que le mancha el interior, y es así como podemos estar sospechando entre un embarazo ectópico clínicamente. Ya sabes que además también vienen acompañados de signos comunes del embarazo, como puede ser náuseas, vómitos, poco apetito, y el desequilibrio hemodinámico, que bueno, aquí ya estamos hablando de un embarazo ectópico complicado, y bueno, ahí va a ser más fácil el diagnóstico, pero asimismo va a ser más difícil el pronóstico. Entonces, aquí la punta del iceberg, lo que va a hacer la diferencia en el diagnóstico oportuno, aparte de la clínica y la sospecha que tengamos, lo que va a hacer la diferencia es la ecografía. Entonces, la ecografía es lo más importante para el diagnóstico en embarazo ectópico. Entonces, si ven en la imagen inferior derecha, se puede visualizar un embarazo ectópico.
en donde vemos el útero con un escasa cantidad de sangre en el endometrio, intrauterino, un poco de sangre, anecogénico se visualiza aquí. Esta es la sangre que baja cuando la mujer dice que el sangrado, y esta sangre es la que baja y mancha el interior y dice que es la borra de café. Miren, lo podemos, por eso le puse aquí. Aquí está se puede, el saco gestacional con el embrión y se puede visualizar claramente cómo está una ecografía transvaginal. Se visualiza claramente el endometrio. Doctor, ¿podría usar el puntero para señalar porque no se puede seguir no le sale. Yo pensé que sí le salía. Estaba justo señalando con Omidovin que me dice, espérenme un ratito, déjeme ver si... Es que estoy con otra computadora y con la anterior yo les indicaba y salía. Yo estaba indicando con lo mismo con el cursor y no le sale el cursor que estoy indicando. Doctor. Yo no veo, doctor, no sale. Ah, no. ya, porque ya voy a buscar cómo será. Anotar, remoto. Ya yo le iba a preguntar porque andaba perdida. Ya, yo pensé, en cambio, como en las otras clases, yo hacía así mismo, como estoy con otra computadora, pensé que salía igual y estoy con el cursor. Yo mientras hablaba seguía explicando con el cursor y pensé que me estaban viendo y ya, espérenme un momentito, déjenme buscar dónde está aplicaciones. Aquí está. Uy, se salió. Buenas. ¿Me están viendo? Sí, sí. Doctor, salió de la presentación, Sí se le escucha. seguimos nosotros observando y viendo, Ya. escuchando. Ya, esperen un ratito, ya le vuelvo a abrir. Ahí. Sí. Ahí está la presentación, doctor. Ya está la presentación. Ya, esperen un momentito, como esto se quita. Ahí. Y ahí sale la flechita. No se observa. Porque aquí, espera un momento, aquí dice anotar. Estoy poniendo ratón. Ahí sale la flechita. Tampoco se observa. Está la presentación, pero no se ve. Sí, no sale la flecha, el porque cursor. aquí seleccionar. ¿Y ahí? No. ¿Y ahí? Ahí. Tampoco. Ya, espérate, ahora voy a dibujar aquí, ahí sale una sección dibujar, voy a dibujarlas. Aquí, ya. Entonces, embarazo ectópico. Qué raro esta vaina. ¿Anotar? Pero voy hacia la otra imagen, no sea malito. Sí, espera, estoy tratando de salir de esto de aquí. Ya, ahí. Nos quedamos en... Ya tengo una... nos quedamos en... Aquí en nos esa. quedamos. Sí, Sí. espérenme un ratito, ya tengo una idea. Voy a dibujar por cada diapositiva y ahí les va a salir a ustedes. ¿Sale ahí? No. Dibujar, ahí. No sale todavía. Y ya, miren. Entonces, miren acá la flecha, si ven lo que estoy poniendo, si vieron lo que dibujé. Sí, eso sí vimos. Ya. Entonces yo voy a hacer voy a señalar dónde voy a estar hablando, ¿ya? Eso mejor. Entonces, como les mencionaba, en la diapositiva, en la parte inferior derecha, ahí podemos visualizar el embarazo ectópico, el útero vacío con un poco de sangre. Esta sangre es la que se produce cuando en la clínica la paciente refiere que tiene el sangrado como borra de café. Entonces, esta es la diapositiva que vamos, así les voy a hacer, ¿no? Voy a dibujarles porque no sale el cursor, no sale la flechita. Entonces, ahí cada vez que yo se entiende muy bien, doctor, ahí. Cada que yo hable, yo le voy a dibujar ¿no? Ya, Entonces, doctor, se entiende muy bien ahí. Exacto. Solo que para cambiar de diapositiva creo que tengo que borrar todo. El del lado derecho es el... Es que tengo una Mac y esta es diferente, ya no es como
tengo una computadora Mac y he sido diferente que en la... Ya. Entonces, ahí. Ya. Vamos a demorar un poco. Ahí estamos. Entonces, seguimos con el diagnóstico, ¿no? Lo que les estaba mencionando, el diagnóstico, la punta del iceberg, lo que hace la diferencia es la ecografía. Entonces, a partir de ahora vamos a ya referirnos, ya pasó la clínica, las explicaciones. Entonces, ahorita vamos a hablar mucho vamos a ver imágenes y vamos a ir explicando una por una, ¿no? Entonces, en el diagnóstico en sí es el diagnóstico ecográfico. La técnica para utilizar no es especialmente la ecografía transvaginal, pero nos podemos complementar con la ecografía abdominal para realizar el diagnóstico, porque ya conocemos que no siempre el embarazo ectópico se encuentra a nivel pélvico, entonces lo tenemos que buscar o complementar el estudio con una ecografía abdominal. La masa anexial, para que se vea un embarazo ectópico, estar sospechas, debe ser una beta-HCG mayor a 2000 unidades. Es el método para el diagnóstico precoz. Tiene una sensibilidad entre el 87 y 99% y una especificidad entre el 94 y el 99%. El diagnóstico de certeza, esto nos da un diagnóstico de mucha certeza porque visualizamos la cavidad uterina y también visualizamos el embrión y la vesícula vitelina. Si nosotros lo estamos visualizando y vemos estas características, tenemos el 100% de diagnóstico de que estamos seguros de lo que estamos viendo. En esta imagen podemos ver un embarazo ectópico cervical. Ectópico cervical. Como dice aquí, menciona la diapositiva, es un ectópico cervical, ¿no? Entonces el cervix, dibujar, el cervix está en esta posición, acá abajo, el cervix, estamos visualizando con el transductor. Esta parte de aquí, todo esto de aquí es del cervix, y ahí visualizamos el embarazo, ¿no? Este Doctor, es un corte longitudinal. Ese cuarto punto que está ahí, que dice diagnóstico de certeza, visualización intrauterina con vesícula vitelina y o embrión, 100% específico. Eso corresponde a embarazo ectópico, porque si estamos hablando de embarazo ectópico, ya no se debe de ver intrauterinamente ni vesícula ni embrión. Ya, perdón, está mal puesto eso ya. Lo que me estaba refiriendo es poner bien que me hace para quitar después, bien me hace acuerdo de esa. Lo que estaba refiriendo es que si nosotros visualizamos la vesícula vitelina fuera del lugar, ya sabemos que estamos 100% seguros de que estamos en presencia de un embarazo ectópico, ¿no? Y bueno, es un error. Gracias, doctor, por la acotación. Ya le voy a quitar la próxima, ya le quito eso. Y lo que estaba mencionándoles acá, como ven, lo que quería indicarles es que visualicen el cervix. Si ven el cervix, acá ya está el útero, esta parte de aquí es del útero. Y ahí se encuentra el saco gestacional. El diagnóstico ecográfico se presenta, tenemos la presencia de un quiste residual o un pseudosaco. El endometrio con mayor va a presentarse muchas de las veces con una mayor ecogenicidad y un grosor. El endometrio lo vamos a encontrar de esta manera. Si se presenta en los anexos como quiste anexial simple, tiene el 10% de posibilidades de ser un ectópico. Si presentamos un quiste, si este mismo quiste es complejo, extraanexial, tiene un 95% de probabilidades de producirse un embarazo tubárico. Y si se presenta un quiste o masa intraanexial, tenemos que diferenciarlo con el cuerpo lúteo, ¿no? Son solamente como, estos son solo datos como para que tengamos presente, pero en sí lo más importante es que tenemos que esta imagen de aquí, esta imagen donde dice trompa de embarazo, anotar otra vez. Es la que quiero que que la visualicen y la tengan presente. Esta imagen no se van a olvidar nunca si lo tienen presente. Si ven, en la parte interna ya se ve el embrión, más o menos se puede visualizar aquí la vesícula vitelina. Cuando esto ya estamos presente, esta imagen de esta manera, significa que la paciente ya debe tener dolor.
debe medir más o menos 3 centímetros de esto de aquí y la paciente ya debe tener dolor. Para el diagnóstico también vamos a tener presente que podemos visualizar líquido libre en cavidad. Puede producirse un hemoperitoneo en la bolsa del saco o puede tener un hemoperitoneo. Si estamos presentes de un hemoperitoneo, ya saben que está complicado. Si hay líquido en el saco de Douglas, también está comenzándose a complicar el cuadro. La presencia de líquido intraperitoneal libre en el contexto de una beta-HCG positiva y el útero vacío, tenemos el 70% específico para el embarazo ectópico, 63% sensible al embarazo ectópico y no específico para ectópicos rotos. Entonces, esto es lo que le quería indicarles, lo que dice abajo. Si nosotros no siempre vamos a visualizar un ectópico roto. Dice que solamente el 37% vamos a encontrar tubáricos intactos. ¿Qué es lo que quiere decir esto de aquí? Que no siempre, cuando nosotros visualicemos estemos en presencia de un embarazo ectópico, a veces podemos fallar en el diagnóstico. Más cuando se encuentran a nivel de los ovarios, porque podemos confundirlos con un quiste de ovario. Ese es el diagnóstico diferencial primordial que tenemos que tener ecográficamente hablando, porque diagnósticos diferenciales podemos decir apendicitis, y si hay aquí ginecólogos, saben que una de las cosas a veces se echan la pelotita entre el ginecólogo y el cirujano, pero vamos hablando ecográficamente, nosotros tenemos que diferenciarlo con un quiste, ¿no?, de ovario. El embarazo ectópico puede, aquí en esta imagen de aquí en la gráfica podemos visualizarle que existen porcentajes. Ya estos son porcentajes ya estadísticos que pueden ver, que se sacan en términos docentes en investigaciones y ya se tienen conocimiento de la cantidad o los casos que se pueden llegar a tener. Pero en términos generales conocemos que la mayor probabilidad de tener un embarazo ectópico va a ser un embarazo ectópico tubárico. Y dentro del tubárico vamos a tener un ectópico ampular en el 70%. Miren en donde se ubica el 70% del embarazo ampular. El ectópico ísmico, un poco más abajo, un 12%. Fimbrial, el 11%. Miren acá, fimbrial, el 11%. Poco más de arriba, saliendo del ovario. Y el ectópico intersticial, que se encuentra en los cuernos, que es el 2% de los casos. Pero de ahí podemos tener un embarazo abdominal en el 1% de los casos, un embarazo cervical en otro por ciento de los casos, un embarazo ovárico que solamente puede pasar en los 3% de los casos. Entonces, eso es en términos generales, pero la gran mayoría, personalmente, yo solo he visto embarazos ectópicos tubáricos. No sé si alguien más ha visto ováricos. Bueno, una vez se me pasó también un ovárico. Pero de ahí, los que he visto yo como tal, solamente han sido tubáricos como tal, ¿no? Y si al momento que ustedes se encuentran un embarazo ectópico tubárico con clínica, dolor, les juro que no van a poder diagnosticarlo fácilmente. Yo no, y en el ecógrafo donde yo trabajo, en subcentro tipo B que yo trabajo, y es el único en ese pueblito, yo soy el único que con otro compañero que sabemos hacer. Entonces ahí nos llega de todo. Y es un ecógrafo que tiene una mala calidad de imagen, un transvaginal que no se visualiza muy bien. Pero, Un ecosaurio. exacto, así. Pero clínicamente, como es ecográficamente, si ustedes lo visualizan en esa cosa que puede decir que no sirve mucho para, lo pude diagnosticado como 4 o 5 embarazos ectópicos y se ven claramente.
les prometo que si ustedes cuando están enfrente por lo menos de un tubárico, yo sé que no se les va a pasar. Y estas imágenes que les estoy poniendo, si les va a ayudar para la vida y bueno, igual las diapositivas quedan para ustedes. Y como les mencioné, las imágenes van a estar una por una hablando casi del tema. Entonces, continuamos con el embarazo ectópico tubárico. Es una masa anexial separada del ovario. Se producen entre el 89 y 100% de los casos. Ubicación más específica, cuando contiene un saco vitelino o un embrión vivo o se mueve independientemente del ovario. Si esto pasa, si ya presenta un saco vitelino o se mueve, o tiene un embrión vivo, recuerden que eso ya va a tener más o menos 3 centímetros y la paciente va a tener mucho dolor. Cuando esto pasa, puede haber la presencia de sangre intraluminal y en la trompa de falopio y estamos en presencia de un hematosalpinx. No pude encontrar imagen de esto. Esta sí no es la única de las que vamos a hablar que no pude encontrar, pero esto sí les puedo dibujar cómo es lo que cómo se va a visualizar en el, digamos, esta es la trompa. Ya sabemos que ecográficamente la trompa no se visualiza ecográficamente. Cuando nosotros hacemos la exploración, no vemos las trompas. Cuando vemos las trompas significa que algo patológico está pasando. En este caso sí vamos a ver las trompas. Vamos a ver el saco gestacional y aquí va a haber, tortuosamente vamos a ver, ¿qué veríamos aquí? ¿Qué ecogenicidad tendrá? Para estar hablando de un hematosoma. ¿Cómo? Anecoico. Anecoico y bueno, y esto de aquí es tortuoso, es bien tortuoso. Anecoico y se ve como un chorizo, como una salchicha, que no sé cómo si explicarle, sí, como un chorizo, como una salchicha doblada y en el medio va a tener dolor y van a ver el saco gestacional ahí. Si ustedes ven eso, estamos en presencia de un hematosalpinx. Entonces, eso también es un poco sencillo para ver. Entonces, aquí mismo miren las imágenes, las imágenes en la parte superior ahí está el ovario y en la imagen junta donde dice el número 1 y está el color amarillo, ahí está el embarazo ectópico. Acá también en la imagen de abajo también la imagen hipoecogénica que tiene alrededor un anillo hiperecogénico. Y esa es la característica siempre, ¿no? El anillo hiperecogénico es la característica de un embarazo ectópico. Acá, miren, signo de anillo tubárico o signo de Bagel se conoce. Signo de anillo tubárico o signo de Bagel. En la parte inferior se ve claramente las imágenes hiperecogénicas gruesas alrededor del saco gestacional y la vesícula vitelina en el centro. Se le conoce como signo de Bagel. Tiene un tamaño más o menos ya de 1 a 3 centímetros. Cuando se visualiza esto, ya tiene un tamaño de 1 a 3 centímetros. Y a partir de, si ya tiene más de 3 centímetros, ya estamos ya en presencia de que se puede romper. Esto es una emergencia. Si le encuentran de mera casualidad, cosa que yo nunca he encontrado de mera casualidad con una paciente que se le haya hecho. Si algún momento tienen y miden y la paciente no tiene dolor, este ratito hay que enviarlo por emergencia. Doctor, es el signo de Bagel o signo de la Bagel. dona, porque la imagen parece una dona. Ajá, Si la sí, regresa, se le puede hacer comparación. Ay, hijo de flauta, ¿cómo regreso? Ya no se fue esta vaina. Ahí está. No me regresaba. A ver, ya no me regresa más. Ya no me regresa. Ya no sé por qué esta vaina es así. Espérame un momentito. Ahí está. Signo de Bagel. En la parte inferior se ve claramente, ¿sí? Y ve como dice, como una dona.
bien redondita. No existe ninguna medida específica del endometrio ni grosor para el diagnóstico. Yo les mencionaba que una de las características en el embarazo es que el endometrio se va a engrosar, pero no necesariamente hay que medirlo. Doctor, No ¿puede hay que utilizar medirlo. un puntero para indicarnos? En esta imagen de aquí, ya le puse un puntero. No hay puntero, yo voy a dibujar, ¿no? Miren. Este es el endometrio, si ven acá en la imagen hiperecogénica. Pues no necesariamente tienen que aquí si ustedes le miden, no importa la medición, solo importa que esté el endometrio engrosado. En este de acá abajo no se visualiza eso. También el ¿Dónde está el 20%. signo de Baguel, doctor? Aquí, acá abajo, miren, acá el signo de Baguel está aquí. Si ven lo que dice acá, 20% se puede producir un pseudosaco, aquí está el pseudosaco. 20% de los casos existe un pseudosaco. ¿Sí? Aquí le estoy, es un pseudosaco en el endometrio. Acá está el signo, en cambio acá abajo está el signo, ¿no? Esto de acá es un pseudosaco. Esto de acá es un pseudosaco. Porque acá está, porque esto está en el útero. Esto, miren, lo estoy dibujando, este es el útero. Y este es el embarazo ectópico. Si pareciera un embarazo doble, pero no es un embarazo doble. El ectópico está redondeado aquí y el otro está acá abajo, el pseudosaco. También se puede producir en el fondo del saco, puede haber un hemoperitoneo entre el 28 y 56% de los casos, ¿no? Ahora vamos a otro tipo de embarazo ectópico tubario intersticial. El tubario intersticial, bueno, es cuando se producen en los cuernos del útero. Eso se va a ver una línea ecogénica desde la masa hasta el ecocomplejo endometrial. Es un saco gestacional anormalmente excéntrico. Y el saco gestacional intrauterino produce una reacción residual en la parte alta del fondo con un menor a 5 milímetros del miometrio. Ya les voy a dibujar. En esta parte de aquí, así vemos, este es el útero, ¿no? Ya, esta parte de aquí, ya es el cuello, acá está el transductor, el cuello, aquí está la vejiga, y este es en el cuerno, ¿no? En la unión del útero aquí se debería estar uniendo el útero con la trompa de falopio en la terminación de la trompa. En los cuernos, ahí se produce ese embarazo intersticial. Otro tipo de embarazo ectópico es el embarazo ectópico cervical. Ese es fácil de diagnosticar, fácil de visualizar, porque lo vamos a encontrar en el cervix, en la parte cercana al transductor. Cuando nosotros entramos con el transductor, lo primero que podemos visualizar es eso. El útero se va a hacer una forma de reloj de arena, le mencionan, porque en la parte, si ven, se forman como dos cavidades, en donde está el endometrio, donde está el útero, y en la parte del cervix, donde está el embrión, con el saco gestacional. Por eso dice que se forma una forma de reloj de arena. Obvio, el cervix va a estar dilatado. No hay desplazamiento de la masa a la presión. Cuando nosotros ingresamos con el transductor, y presionamos, no hay desplazamiento de la masa va a estar ahí. Así es como podemos diferenciar que no es un embarazo ectópico a nivel de las trompas o en el ovario, porque al momento que nosotros le movilizamos, él no se va a mover, va a estar estático en ese lugar. Y el anillo de fuego se pone Doppler y alrededor se pone el Doppler. Más adelante hay una imagen del anillo de fuego cuando ya vamos a ver. Entonces, para que le vean en otro también hablamos del anillo de fuego y ahí tengo la imagen después del anillo de fuego.
Miren, aquí hay un embarazo cervical, de la misma manera. Ahí está puesto el Doppler, se ve, es la misma imagen que les explicaba arriba. Y también estas son dos imágenes que están explicadas, que se visualizan de la misma manera. Embarazo ectópico ovárico. Ese es uno de los menos comunes, pero cuando suceden es muy, muy dramático, porque a veces las madres, el tratamiento es quirúrgico y se va a quitar completamente el ovario. Este es el difícil de diagnosticar, como les mencioné, una mala experiencia que tuve, que a mí se me pasó un ectópico ovárico, que para mí nunca lo vi. Yo la imagen la tengo todavía en mi ecógrafo y nunca le vi ese ectópico y ovárico. La paciente perdió el ovario. Clínicamente tenía todo, casi se complicó la paciente y como a las 2, 3 semanas ella tampoco no quería ser operada al principio. Al final la operaron. Antes no pasó a mayores, pero es como se dice en medicina, siempre el recomendado es el que le pasa algo. Asimismo era recomendada de una compañera enfermera, era prima o hermana de una enfermera, compañera de trabajo, y ya pues siempre me sé el caso porque como era familiar y se me pasó ese casito. Entonces, miren, estas son las características de un embarazo ectópico ovárico. En la parte superior derecha se visualiza claramente el embarazo ectópico, pero si se dan cuenta que parece un quiste de ovario. Ahí dicen, parece un quiste de ovario. Esta imagen la busqué y para mí es más quiste, pero en la bibliografía hablaba en la parte inferior, ahí hablaba quiste de ovario, entonces, como es quiste de embarazo ectópico ovárico, entonces por eso la puse ahí. Pero en la parte inferior, en la de abajo, ahí sí está más claramente, se ve la vesícula vitelina. Es más claro el embarazo ectópico de ese de ahí. Los otros de arriba, bueno, yo le puse ahí porque decían que era embarazo ectópico. Y para mí, cuando me acuerdo, cuando estaba haciendo estas diapositivas, veía esa imagen porque yo quería encontrar en tantos nombres que tengo en mi ecógrafo, no encontré la imagen que yo tenía Doc, para ahí hay dos transductores que están utilizando. El uno es convexa y el otro es lineal, ¿cómo es? lineal. Endovaginal. Sí. Endovaginal. Sí, ajá. Pero como les mencionaba, la imagen para mí no era muy clara, pero cuando yo estaba, eso es lo que le estaba mencionando, ¿Y cuando por yo qué? vi Doctor, cuándo usted sugiere que deben cambiar los transductores? Siempre debemos primero hacer, siempre endovaginal, siempre. Y complementar con el abdominal. A veces por términos de la paciente no quiere dejarse hacer y hacemos primero el abdominal porque no quieren vaginal y luego complementamos con el vaginal. Pero en teoría, en la bibliografía que yo estaba revisando, ahí menciona que siempre debemos hacer los dos. Pero yo aprendí que siempre debe ser transvaginal lo que tenemos que hacer. Transvaginal y complementar por arriba. ¿Cuál Pero es lo la que les decía, sensibilidad y la especificidad de los transductores en estos casos, Doc? mire, en vaginal, el diagnóstico se va a dar con el vaginal. 90%. Porque si nosotros sí hemos hecho las prácticas, vamos a ver en esta que ya les toca, esta semana nos toca, en la práctica nos toca embarazada, obstétrico. Ahí podemos conversar y ojalá pudiera encontrar esa imagen que les mencionaba del embarazo ectópico que yo tuve. Eso les iba a mencionar, que es una imagen igualita y por eso me imagino que se me escapó. Y yo pensé que era un ovario normal. Y como estas imágenes que se ven ahí y que en la parte superior, así es como se ve un embarazo ectópico ovárico. Es de difícil diagnóstico. Entonces, la especificidad y eso yo no le puedo decir tanto de específico, lo que sí que por transvaginal llegamos a un 96%, podría llegar a un 96%. Por arriba es menos, pues, no vamos a ver casi nada, y peor si es gordita, y hay tantas cosas, tantas
tantas variantes que podemos encontrar en la ecografía, y que a veces la misma paciente, si es muy grande, hay muchas cosas que varían, pero el diagnóstico como tal es por endovaginal. Lo que en términos docentes, en términos bibliográficos que mencionan, que refieren que debemos hacerle las dos exploraciones. Y como miren lo que dice aquí, es de difícil diagnóstico y a menudo se diagnostica durante la cirugía, ya que se confunde con un cuerpo lúteo hemorrágico o una gestación ectópica tubárica, ¿no? Entonces, cuando abren el ginecólogo, el cirujano abre el ectópico pensando que es tubárico, cuando abren, ahí se dan cuenta que es a nivel de ovarios. Pero igual, lo importante es que nosotros sepamos diagnosticar. Y de ahí que sea ovárico, que sea en la trompa o que esté en el primer tercio o cerca en el cuerno, bueno, eso ya sería secundario, pero lo importante es que ¿Cuál de los nosotros dos es sepamos más diagnosticar. catastrófico, doctor? Bueno, el ovárico es más catastrófico. Bueno, más catastrófico ya vamos a ver cuál es el ectópico, o más catastrófico va a ser el que sea a nivel abdominal, porque hay registros en la última diapositiva. Ya bueno, van a ver con qué terminamos en las diapositivas, pero el más catastrófico van a ser los abdominales superior, pues, porque tienen una gran mortalidad. De ahí los ováricos, o sea, catastróficos como tal, no van a ser porque se pueden tratar y con cirugía eso es tratable. En cambio, los otros no, hay pocas. Para esta clase de ahí estaba buscando referencias, bibliografía, y hablaban sobre, leí en cortos, porque más me estaba enfocando en las imágenes, buscando imágenes. Entonces, en la búsqueda de imágenes, bueno, leí un trocito que hay un reporte de un embarazo abdominal ectópico, viable, que nació el feto, nació a las 29 semanas, 30, 29, 28 semanas, pero a la paciente le sacaron la criatura y todo útero, ¿cómo se llama? Toda la placenta lo dejaron ahí, lo volvieron a cerrar. Yo de esas cosas, yo solo para la clase de hoy estaba revisando, buscando eso y leí estas cosas. Bueno, de ahí yo tener conocimiento acerca de eso, yo si no... ¿Tiene alguna no, imagen usted, doc, del hemoperitoneo visto en eco? ¿Y cuál sería el porcentaje de visualización? hemoperitoneo. Sí. No tengo. Yo tengo un libro, cuando vayamos en las clases, pídame mis libros, que yo tengo algunos libros con bastantes imágenes, súper prácticos. Ahí está eso. Me recuerdan en la práctica, yo le doy mi libro para buscar. Pero bueno, ahorita sigamos en esto de aquí. Me recuerdan, sí, cuando estemos en las prácticas, me piden mis libros y ahí pueden revisar para que... Yo siempre les presto cuando me piden. El embarazo ectópico se presenta con una masa o quiste anexial con un anillo externo ecogénico ancho, ya sea sobre o dentro del ovario. Si aplicamos presión a la sonda, va a existir incapacidad para separar la masa del ovario. Entonces, así es como nos podemos dar cuenta que nosotros puede estar con el transvaginal, lo presionamos y tratamos de mover, claro que le va a doler un poco al paciente, si acepta o no. Si soporta o no que aplastemos con el transductor hacia la región donde estamos nosotros buscando, y podemos ver si es que se separa o no se separa del ovario. Por lo general no se va a separar del ovario, puede estar dentro o junto al ovario, ¿no? Al Doppler se puede presentar el signo de anillo de fuego, aunque esta imagen de aquí, este es el Doppler color, creo que sí, hay unas imágenes rojitas que están alrededor. Este es el anillo de fuego. Y establecer el diagnóstico diferencial con entidades más comunes. ¿Cuál sería la entidad más común? El diagnóstico diferencial de embarazo ectópico ovárico. Ya les mencioné hace rato que no les quería decir. ¿Cuál es? El folículo hemorrágico. Folículo hemorrágico. ¿Cuál también es del otro? Ya hemorrágico, ya. ¿Y otro? El más común es el quiste de cuerpo lúteo. El quiste, exacto. Nada más. No olvidarnos de esos dos.
Hay otro embarazo ectópico que es muy poco frecuente, pero sí pasa, que se sucede sobre la cicatriz de la cesárea. Sabemos que la cesárea se realiza en la cara anterior del útero. Entonces, cuando existe una mala cicatrización o una cicatrización en este lugar, aquí se puede producir un embarazo también. ¿Es viable o no viable? No, no es viable. No es viable el embarazo en este sector, porque no está la cicatriz como tal, no se encuentra el saco gestacional, no se va a encontrar sobre la cicatriz. Lo que estamos hablando es que está sobre la cicatriz de la cesárea y muchas de las veces se va para adentro, dentro de la cicatriz, sigue la cicatriz, porque cuando comienza a abrir el saco gestacional, comienza a invadir su alrededor, se va a dar cuenta que no tiene dónde agarrar, no hay endometrio. Hay unas partes que tendrán endometrio y otros no. Y van a seguir, y eso puede haber hasta deficiencia de la herida. Deficiencia, y ahí se va a formar como esta imagen de aquí, si la ven, la cicatriz está ahí, el cuello, es cierto que no están viendo, yo ya les voy a volver a borrar, a dibujar, ¿no? Ya. Ya, miren aquí. Ay, que no dibuja ahora. Ya. Miren esta parte de aquí. Este lugar de aquí está la cicatriz. Miren, aquí está todo el endometrio, el cuello, el cervix, todo esto de aquí. Acá ya comienza el útero. Esto de aquí comienza el útero. Por acá comienza el útero. Y justo se ha metido ahí el saco gestacional en la herida. Ahí se forma. En la parte inferior, también sí como les mencionaba, la herida quirúrgica está en la parte anterior del útero. Y ahí es donde se encuentra el saco gestacional. Se produce el desarrollo del saco gestacional en la parte anterior del segmento uterino inferior, lo que les mencionaba, en la parte anterior del segmento interior. Entonces, es otro tipo de embarazo ectópico, muy poco frecuente, pero puede pasar. Signos ecográficos en el embarazo ectópico en la cicatriz. La cavidad uterina y el canal endocervical van a estar vacíos. La cavidad uterina y el canal cervical van a estar vacíos. Se podría visualizar en tal caso un endometrio lineal. Moviendo el transductor vamos a ver todo el endometrio completo. No va a estar el saco gestacional a nivel endometrial. El saco gestacional sobre la cara anterior del segmento, lo que les estaba dibujando hace rato, donde va a estar lo que les explicaba. Y va a haber una ausencia o capa delgada del miometrio entre el embarazo y la vejiga. Tenemos que tener presente, recuerden que si se produce este embarazo a este nivel, podríamos estar presente ¿cuál era la patología que invadía los vasos hacia el exterior, hacia el interior? La patología placentaria que invade el miometrio, ¿cuál es? Acretismo. Placenta. Ajá, puede producir este embarazo en la cicatriz de la cesárea, puede producir un acretismo placentario, ¿no? Por eso les mencionaba hace un ratito que esto no es viable. El tratamiento quirúrgico, el retiro del aborto terapéutico urgente es lo ideal en estos casos. A veces yo sí he tenido conocimiento de estos casos y la paciente como le ve que, y a veces hay médicos que no diagnostican bien y le dicen, no, si es viable, si está ahí el saco gestacional. El embarazo ectópico es cuando está fuera del útero. El embarazo ectópico es cuando está fuera del útero.
Eso de embarazo ectópico está en el útero, pero es ectópico. Entonces, tener cuidado con ese diagnóstico. Si algún rato llegan a... Por eso a veces hay que tener un cuidado, yo les decía en las prácticas, tener un cuidado de decirle algún diagnóstico, decirle alguna cosa al paciente, porque luego es, no, el de la que me hizo la ecografía me dijo que no sé qué, que hay que hacer. Entonces, prácticamente nosotros solamente debemos dar el diagnóstico. Si no tenemos el diagnóstico y pare de contar, hay pronóstico, al que se dedique el médico, el tratante. Nosotros tratemos de no hundir en eso, porque a veces sí llegan cuando el Oiga, paciente va doctor, donde hay un algunos momentito. embarazos, disculpe doctor, hay algunos Sí, dígame. embarazos que la implantación inicial es baja. Ajá. Conforme va Una avanzando una cosa es embarazo implantación, ajá. Una cosa es una implantación baja de la placenta o embarazo de implantación baja, y otra cosa es un embarazo en la cicatriz de la cesárea. ¿Cuál es la característica que les decía? Que va a estar durante todo el endometrio va a estar completo y va a estar dentro de la cicatriz de la cesárea. y ese tipo de embarazos no caminan, ¿no? No, pues este no, Llegar a eso una va. implantación adecuada. No, pues esto no, pues. No es como el otro. Este es un embarazo ectópico. Sí, lo que tienen que entender que esto es un embarazo ectópico como cualquier otro embarazo ectópico. Este es raro, pero pasa. Raro, pero pasa. Y el último, la última diapositiva que quería mencionarles, que es el embarazo ectópico abdominal. Una implantación puede estar en los fomentos, en el hígado, en el vaso, he puesto con el pequeña, ¿ves? Hijo de su madre, disculpen, ahorita estoy leyendo. Hígado, vaso, intestino, fondo del saco de Douglas. Hasta en el fondo del saco de Douglas están registrados los embarazos ectópicos. Tiene un alto porcentaje de mortalidad. Alto porcentaje de mortalidad. Ecográficamente, el embarazo se ve separado del útero, los anexos y los ovarios. Eso estamos en un embarazo ectópico abdominal. Miren esta tomografía, ¿les gusta? Si le hacemos ahí vamos a hacer el transvaginal. Miren la imagen de la tomografía. ¿Sería bueno hacerle transvaginal? No, para nada. Para nada. Claro que es poco frecuente que pase, pero yo sé que a alguien alguna vez nos va a pasar, lo vamos a ver. Y este es un claro ejemplo. Saqué de esta imagen. Lo que les estaba contando cuando estaba buscando, no había imagen del embarazo ectópico en el hígado. Ahí es cuando me puse a leer lo que les acabé de contar del embarazo que fue viable, pero abdominal, y ahí hablaron de embarazo en el hígado y el embarazo, eso había sido en España, en Europa, pero la publicación era de Europa. Y después en el 2008, si no me olvido, como estaba haciendo buscando imágenes en lo que buscaba, encontré eso. Entonces ahí también encontré esta imagen de este ectópico. Y en la parte inferior ven una imagen también del útero, y a nivel pélvico está el saco gestacional, donde está el embarazo. No es a nivel pélvico, es otra imagen de un embarazo ectópico. Entonces, voy a corregir un poco la falta de ortografía y las cosas. Y como les mencioné, las imágenes que están aquí en esta diapositiva, en esto que hice. No, sí, dígame. discúlpenme una pregunta. ¿De cuántas semanas usted considera que tiene que ser terminado el embarazo? Si yo he visto muchas veces embarazo ectópico en cicatriz de cesárea como oclusiva total, cierto que es un riesgo, pero a veces terminan. Entonces, miren, yo y justo como les mencioné, para poder estar revisando esto de aquí, encontré un pequeño artículo, unos párrafos que leí. Fue ayer o anteayer, creo que leí, que mencionaba eso justo lo que usted dice de la terminación. ¿Y sabe cuándo dice que lo ideal que hay que terminar el embarazo? Cuando diagnosticamos un embarazo ectópico que tiene menos de 3 centímetros. Por eso les mencionaba
Ahí es cuando se debe terminar el embarazo. Cuando se tiene menos de 3 centímetros es lo ideal. Y ahí se puede utilizar el tratamiento no quirúrgico, sino tratamiento médico con metotrexate. Y en ciertos otros casos. Que doctor, yo he visto pacientes que tienen que al inicio comienzan con implantación marginal y luego se van terminan subiendo la implantación y siendo adecuados y viables. Ajá, adecuados y viables. Claro, mira, no necesariamente tiene que ser Me parece no que está necesariamente equivocado, tiene que compañero. ser terminado. Ahí parece que hay una falsa, una percepción no tan convincente, es un poco errado. No, Yo porque sé, doctor, me parece que está equivocado. Me parece que ningún embarazo ectópico es viable. No puede ser que se implante bajo a nivel de la cicatriz de cesárea, a nivel del cervix, se va a subir o se va a implantar en el fondo. Eso no pasa. No pasa. Eso no sucede. Ajá, exacto. No sucede. Lo que puede decir es un mal diagnóstico o un mal, porque cuando ya se implanta una cosa es la implantación baja de la placenta. Es lo más probable, sí. Una cosa es la implantación baja de la placenta, la implantación, pero no del saco gestacional. Lo que estamos hablando es de saco gestacional. Y el saco gestacional, cuando ya se está implantado, y por eso un embarazo ectópico no es viable en ninguna parte. Lo que les acabo de mencionar fue cómo es esos embarazos ectópicos fueron la excepción a la regla y por eso han hecho esas publicaciones. Pero eso no es lo que va a pasar siempre. Lo que nosotros conocemos, sabemos que el 100% de embarazos ectópicos no son viables. Entonces, por eso hace la diferencia un buen diagnóstico. Y yo les acabo de mencionar del embarazo, el embarazo en la línea en la cicatriz de la cesárea. Ese embarazo no es viable. Que esté junto a la cicatriz no quiere decir que esté en la cicatriz o dentro de la cicatriz. Y todo depende ya del lugar de la implantación. Sabemos que por lo general la implantación del saco gestacional, de implantación es en la parte superior, en el fondo del útero. La implantación es en el fondo, más no en la parte inferior. Cuando sucede esto, se llama una implantación baja. Y esto también tiene riesgo de aborto. Acuérdense, uno de las causas de aborto son la implantación baja del saco gestacional. Cuando una implantación baja produce sangrado y puede producir un aborto. Entonces el pronóstico es malo. Pero ahora, para que entiendan y terminemos con esto, el embarazo ectópico no es viable en ninguna parte. Que haya un caso, como les mencioné, que son contados los casos que han terminado en embarazo, son contados los casos, pero son la excepción a la regla, pero son casos esporádicos. De ahí nosotros aquí en Ecuador no hay ningún, si no ya todos lo conociéramos aquí en Ecuador, si aquí en Ecuador produciera un ectópico que sea viable, todo el mundo lo conociéramos, pero no es así. Doc, conversando con mi ginecóloga que está aquí operando, me dice que no, que si está dentro del útero no es ectópico. Es un embarazo de alto riesgo, pero no es ectópico. Pero le estoy mencionando que no está en la cicatriz de la cesárea y puede producir. Está dentro de útero, lo único que es una clasificación de alto riesgo, no es ectópico, doctor. Miren, en la biblioteca, yo saqué esto de aquí, me sacó una doctora también, una ginecóloga de Cuenca. Miren, y esto de aquí está en las bibliografías. Ustedes averigüen, busquen las bibliografías, más no la experiencia. Una cosa sí puede haber. Yo ahorita mismo tengo una paciente que tiene un embarazo y el embarazo está cerca de la cicatriz de la cesárea. Pero lo que nos referimos es, miren, ahorita voy a dibujar, miren. Doctor, creo que está confundiendo. Embarazo ectópico es fuera del útero. Placenta increta es otra patología. Ajá, miren, es otra patología. Ajá. Todo embarazo de fuera del útero es ectópico. Miren, lo demás es... Placenta increta es otra patología. Ya, no, sí, se puede producir. Yo no les dije que se pueda. Miren, escuchen. Este es el útero. Todo esto es la cicatriz. Y aquí se implanta el saco gestacional. Aquí. En la cicatriz.
Yo solamente, Pero fue, esto, pero, miren, escúcheme. pero fuera del útero, me imagino, ¿no? Es en el Dentro, miometrio, doctor, esto que del se mío, implanta. que Es prácticamente en el miometrio y ahí no puede Ah, haber viabilidad. exacto, por estar en la cicatriz de la cesárea. Está aquí, sí, vean también el dibujo. No está aquí, no está aquí, está aquí. Aquí en la cicatriz de la cesárea. Por eso se penetra, ¿no? Por eso entra y se puede producir un acretismo placentario porque existe, luego va a conseguir el embarazo. Estos casos están Pero, reportados, Doc, miren, una pregunta, ecográficamente. una Miren, duda. miren, Tengo una duda, una Doc. cosita les voy a decir. ¿Es Con esto acretismo termino. para que... No, pero Puede una duda. producir. ¿Es acretismo para que... ¿Es acretismo o es ectópico? Es un embarazo ectópico incluso en la puede cicatriz llegar, de la cesárea. incluso pudiese llegar a órganos abdominales porque está en la Exacto. cicatriz de la Exacto. cirugía. Miren, esto de aquí está reportado en las bibliografías. No son cosas que yo me inventé o nada. Está reportado en las bibliografías. Si tienen duda, averigüen, vean las diferencias, pero nosotros como tal, ahorita para la clase, nosotros no somos ginecólogos ni nada de esas cosas. Estamos para el diagnóstico ecográfico, estamos aprendiendo en ecografía. Esto va a llegar, puede ser, aquí hay gente que puede tener un poco más de experiencia que uno, lo que sea. Pero, para terminar, lo que les acabo de mencionar, está en la cicatriz, dentro de la cicatriz de la cesárea. Está cerca del miometrio. Este embarazo no es viable. Otra cosa es que esté sobre la cicatriz de la cesárea y está junto al endometrio. Pero este es un embarazo ectópico. Que una ginecóloga nos diga, no, que está fuera es un embarazo ectópico porque está normado bibliográficamente. De ahí que pase o no pase, que no sea frecuente, esa es otra cosa. Que sea recontra y que no hayamos visto nosotros nunca, esa es otra cosa, pero está en la bibliografía. Entonces, yo ya con esto terminamos. Si hay alguna otra duda acerca de este tema, entonces, igual yo les voy a llevar le voy a terminar a corregir, porque mira que hay una señora con falta de ortografía que he puesto vaso con E pequeña y S. Voy a cerrar esto y les voy a corregir los errores y les voy a pasar para cuando les pasen para la otra semana que les pasan, creo que ya les toca la última evaluación. Y cualquier cosa, si tenemos alguna duda, alguna cosa, me piden nomás los libros y yo les indico para que lean y revisen imágenes específicas, que yo tengo mucha bibliografía, libros para esto. Buenas noches. Entonces nos estamos viendo este fin de semana con un grupo de estos, creo que nos toca este fin de semana y el otro nos toca la otra semana, ¿no es cierto? Nos toca la siguiente. No, mañana no hay clase, doctor. Mañana no hay clase. No, mañana no sé, ahí sí no sé, a mí no me han dicho nada. Se supone que debe haber clase, ¿no? Ahí sí no he sabido, ahorita me desayuno eso. Ya les voy a preguntar al coordinador para que les diga si hay o no hay clase. ¿Qué les dijeron que no va a haber clase mañana? Clase es una cuestión. ¿Por qué dicen que no va a haber clase? No sé, tiene que haber, no sé, yo que sabía, tienen que tener clase mañana normal. Porque usted dice que mañana usted no va a estar y el doctor Heredia ayer dijo que para la próxima semana iba a dar la otra clase. No, a mí no me toca mañana. Sí, mañana no, a mí no me toca. A mí me tocaba la otra semana. Día lunes o martes me tocaba la otra clase. Entonces por eso yo. Consultarle a la persona que maneja el grupo. Sí, entonces ha sido por eso yo no sabía que yo tenía las clases, como son seguidas y tenemos los números de clases, si no dan la clase anterior a la mía, no puedo dar la siguiente, entonces yo tengo que estar preguntando yo en eso, pero a mí no me tocaba mañana. Entonces, si le ha dicho el doctor Heredia que no va a haber, entonces me tocará a mí, creo que me tocaba el martes, entonces ahora me va a tocar el miércoles de la otra semana. Igual nos vemos la próxima semana y el fin de semana con los que nos tocan las prácticas. Pasen bien, cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bye, bye. Gracias, Pasen bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya pasen bien. Una buena noche hasta otro día. Sí, es verdad. Él cometió un gran error. No puedo salir. ¿Cómo salgo? Sí, hazte perdónalo. Yo sí te veía muy consternado. Qué barbaridad de clase. Gracias, doctor. Conmigo, y no le importa lo que yo pensara. No piensa en mí. Qué barbarie. No piensa en